Hola, bienvenidos a la Escuela Dominical. Maestro de hoy, el pastor Sergio B. Garza. Ha sintonizado a la Escuela Dominical de la Iglesia Bracewood, Asamblea de Dios. Y nuestros pastores Steven y Dana les extiende una calurosa bienvenida y les asegura que no deja de estar orando por nosotros durante esta temporada y está pidiendo de Dios que uno de estos días podamos regresar a tener cultos sin tener que cuidar de la distancia. Pero mientras, le doy gracias por sintonizarnos. El título de esta lección es La autoridad de las Escrituras. Estamos empezando un nuevo estudio sobre la importancia de las Sagradas Escrituras. Para mí, las Sagradas Escrituras es algo a que debemos dedicarle tiempo. Debemos de apartar tiempo para estudiar. Subtítulo de esta lección es: Las Escrituras son inspiradas por Dios para nuestra enseñanza y crecimiento espiritual. La lección en una oración es: la Escritura es divinamente inspirada, es revelación de Dios y da dirección divina para la iglesia. El versículo clave se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Hay muchos de ustedes que lo tienen memorizado. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La autoridad de las Escrituras es un principio de mayor importancia. Cuando discutimos el tema de la importancia de las Escrituras, en un día que la autoridad está bajo ataque y en gran estado de desconfianza, en lugar de convocar confianza, logra lo contrario. La palabra autoridad provoca sospecha en nuestros días, ira en muchos casos. Lamentablemente la gente confunde la autoridad de las Escrituras con autoridades humanas. Existe una gran brecha entre autoridades humanas y la autoridad de las Escrituras, que esta lección descubrirá y enfatizará. Les pido que escuchen bien esta lección y dejen a un lado el escepticismo y mirar la palabra de Dios con nuevos ojos. Les pido que por favor pongan a un lado sus prejuicios contra esa palabra autoridad, porque la autoridad de la palabra le da un nuevo sentido. Y además, el origen de la palabra nos dice que la autoridad de la palabra es inmutable, no cambia y siempre es justa. Y es igual para todos. Todo lo contrario con autoridades humanas. Hemos descubierto que personas con autoridades nos han fallado. Por otro lado, hemos descubierto que muchas autoridades humanas han sido fieles a su responsabilidad y a su autoridad. No podemos juzgar todas las autoridades por unos cuantos. Existe una gran brecha en autoridades humanas y la autoridad que es Dios y la autoridad que es la palabra de Dios, y espero poder exponerlo. Les pido que escuchen bien la lección y en el mismo sentido presentarles otro pensamiento que domina nuestras vidas hoy en día y perjudica la autoridad de las Escrituras. Y es el pensamiento, esta filosofía de que no existen absolutos. Si no hay verdades absolutas, es obvio que cada
generación determina sus propias verdades bajo cuales van a gobernar la sociedad. Y o sea que cada generación, si ellos determinan lo que ellos consideran ser verdad y lo que no es verdad, entonces las verdades son transitorias. Y depende de cultura a cultura y de país a país y de comunidad a comunidad. Lo que usted puede considerar verdad, quizás el fulano de tal no lo considera. Y según eso de que no hay verdades absolutas, usted tiene que respetar lo que él cree ser verdad y él tiene que respetar lo que usted cree ser verdad. Va a haber un caos, una confusión. Y voy a leer un artículo que encontré, pero antes, si este pensamiento domina nuestras acciones de que no hay verdades absolutas, entonces vamos a probar todas las cosas. Todas las religiones tienen que ser verdad. Todas las filosofías. Tengo que respetar todo y entonces la verdad es que termino no respetando nada. Y tristemente dicen que no hay verdades absolutas, pero interesante que pueden aceptar muchas religiones, pero rechazan la religión cristiana. Sin embargo, esta lección comprobará que las Escrituras sí es autoridad y que sí transforma vidas y es verdad digna de aprobación para todos y para todas generaciones. En adición, descubriremos que las Escrituras tienen la capacidad de definir nuestras convicciones y dirigir nuestras vidas si aceptamos su autoridad y nos dejamos gobernar por ella. Espero que descubramos en lo que están escuchando esta lección que las Escrituras pueden producir cambios en nuestras vidas. O sea, la Escritura es viva, es eficaz, no regresa vacía y es el poder de Dios para salvar. Espero yo poder ser fiel al tema de la lección y enseñarles a ustedes que la palabra de Dios, si confiamos y creemos en ella, puede producir cambios en nuestras vidas y cambios necesarios y cambios mutuos en todos, cambios que nos van a unir y no a separar. Espero poder justificar la autoridad y despertar en nosotros la belleza literaria de la palabra de Dios. Espero también poder convencerlos en seguir las instrucciones de la palabra para que podamos experimentar el cambio necesario en cada una de nuestras vidas. En cualquier estudio de la palabra de Dios, no podemos ignorar su origen sobrenatural. Han hecho muchos estudios sobre esto de la inspiración de la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la conclusión es que a pesar de los innumerables temas que se manejan, no hay contradicciones, y donde hay aparentes contradicciones, si uno lo estudia a profundidad, descubre que no hay contradicciones. Y esto es increíble y le da esta autoridad o confirma la autoridad de las Escrituras, porque, hermano, usted puede juntar doctores en un salón y todos expertos en un tema médico, y va a haber desacuerdos entre ellos. Y lo bonito de las Sagradas Escrituras es que 66 libros escritos bajo diferentes tipos de circunstancias, en diferentes lugares, por diferentes tipos de personajes, y sin embargo poder ver una armonía en temas, una convicción en temas. Eso muestra un autor extraordinario, y quien yo diría es Dios. La palabra inspirada en 2 de Timoteo capítulo 13, verso 16, es una palabra compuesta. Y esa es una palabra que dice Dios y decir, o Dios habla. En pocas palabras, el Espíritu Santo inspiró sus pensamientos, así como las palabras con que
esos pensamientos fueron expresados por los diferentes autores. En pocas palabras nos informa que la palabra de Dios es precisamente palabra de Dios expresada por medio del carácter de los lectores o de los escritores. Abran su Biblia, primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. Pablo está hablando con la iglesia que está teniendo ciertas incertidumbres concerniendo a la resurrección, a la venida de Cristo. Y Pedro les escribe y los informa y provee la verdad sobre la resurrección y la venida de Cristo. Pero en este verso, en primera de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 13, escuche lo que Pablo les escribe a los tesalonicenses. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay dos cosas que menciona aquí, que la palabra de Dios es palabra de Dios, no de hombre, aunque el hombre la escribió. Dios trabajando en ellos, usando su personalidad, conocimiento, su vocabulario, pudieron ellos poner a letra el pensamiento exacto de Dios, las palabras exactas de Dios y los resultados exactos que Dios pedía. En este mismo pedazo de escritura, en esta carta a los tesalonicenses, Pablo nos dice que esta palabra actúa en nosotros. El momento que usted la está leyendo, la palabra empieza a trabajar en usted, a conseguir cambios necesarios y respuestas necesarias. Pero antes de comenzar la lección, quiero comentar sobre el pensamiento que domina muchos círculos y determina muchas conversaciones. ¿Existe o no existe la verdad absoluta? ¿Todas verdades son relativas? Porque si no hay absolutas, entonces son relativas. Absoluta dice que existen verdades que no cambian y son válidas para toda generación y toda circunstancia. Verdades relativas dicen que dependen de opiniones populares del día y lo que es aprobado para el día. Donde hay verdades relativas puede cambiar de día a día según los caprichos de la gente. Es como, me acuerdo, estábamos jugando un juego, no me acuerdo cuál era el juego, pero estábamos hermanos y primos ahí jugando el juego y un primo vivía cambiando la regla para que él pudiera ganar. ¿A cuántos de ustedes les gustaría eso? Pero eso es lo que pasa cuando las verdades son relativas. Pero usted determina lo que es relativo para usted, pero no necesariamente puede ser para otro relativo. Los juegos pueden conducirse, las competencias, las olimpiadas y todo, porque hay reglas que son absolutas para todos los atletas. Entonces, el que dice que no hay verdades absolutas, no sabe lo que está diciendo. Déjenme leerles este artículo que encontré sobre la distinción entre verdades absolutas y verdades relativas. En nuestra cultura, dice, cada vez más posmoderna, varias voces argumentan que no existe tal cosa como el bien o el mal objetivo a la verdad absoluta de ningún tipo. ¿Existe algo así como la verdad absoluta? Pregunta. Solo hay dos posibilidades, respuestas a esta pregunta: sí o no. Hay una verdad absoluta, algo que es verdad en todo momento y lugar, o no lo hay. Argumentar con certeza que no existe la verdad absoluta es hacer una afirmación absolutamente verdadera y por lo tanto se refuta a sí mismo o a sí misma, por lo cual la única opción que queda es que la verdad absoluta existe.
En pocas palabras, lo que está diciendo este autor de este artículo, que la persona que dice que no hay verdades absolutas está admitiendo a favor de una verdad absoluta, y por consecuencia tenemos que concluir que sí hay, porque si hay una verdad absoluta, tiene que haber más. Cuando uno declara que no hay verdades absolutas, ya declaró una verdad absoluta, porque si no hay verdad absoluta para todo el mundo, esa es una verdad absoluta que no hay. Se contradicen a sí mismos. Sí hay verdades absolutas, y la palabra de Dios provee verdades absolutas que deben de gobernar a toda cultura, a toda raza, a todo tiempo, todo idioma, todo nivel social, educado, analfabeto, no importa. Son verdades para todos, desde bebé hasta anciano. La verdad, la palabra de Dios ha sido comprobada ser verdad para toda cultura y toda generación. Vuelvo a repetir la lección en una oración. La Escritura es divinamente inspirada, es la revelación de Dios y da dirección divina. Vamos a empezar con el primer punto. La Escritura es divinamente inspirada, o hablada por Dios, o respirada por Dios. El subpunto A, inspirada por Dios. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. Pablo aconseja al joven pastor Timoteo: pero persiste tú, Timoteo, con lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos versos son llamados el texto de oro por muchos. Habla de la inspiración de Dios por consecuencia de la autoridad de las Escrituras, porque Dios es autoridad sobre toda autoridad. Si Él es el que establece autoridades, habrá autoridad que pueda contra Dios. No existe, porque toda autoridad existe por voluntad divina de Dios. Vuelvo a repetir, y también todos los que quieren vivir, no, voy a regresar, mejor lean conmigo los versos anteriores, versos 12 y 13, porque de estos versos depende lo que dice Pablo en el verso 14 al 17. En el verso 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo está haciendo referencia, y por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, porque hay personas, falsos maestros en la iglesia, que están intercediendo y posiblemente están diciendo que si uno es cristiano no debe de padecer, porque aquí dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Decir que no va a haber persecución y no va a sufrir persecución es engañar, es mentir. Pablo le dice a Timoteo que lo único que es fiable aquí es la palabra de Dios, porque es inspirada por Dios. No es idea humana, en pocas palabras. El verso 13 fue el verso que motivó los versos 14 al 17. Pablo le asegura a Timoteo de acudir a las Escrituras para defender contra los engañadores. En pocas palabras, las Escrituras son verdades dignas de aprobación y dignas de defender. Las Escrituras no engañan y son útiles para enseñar la verdad, redarguir o aprobar la verdad y corregir la verdad e instruir en lo que es justo. En medio de ataques de
de falsos maestros. Pablo lo recuerda a Timoteo que su madre y abuela le enseñaron las Sagradas Escrituras, que lo introdujeron a Jesucristo, y si era verdad en aquel entonces, sigue siendo lo mismo hoy en día. Si en aquel entonces te transformó tu vida, la palabra de Dios es fiable aún hoy en día. Timoteo, acuérdate de lo que aprendiste y con que te persuadiste, y ahora de repente estás entreteniendo a estos engañadores. Le confirma la veracidad de la palabra, informándole que las Sagradas Escrituras no son producto humano, sino inspiración de Dios. Útil para enseñar o es proporcionar principios de Dios, sus mandamientos, y revela nuestro estado de perdición y necesidad de un Salvador también. Útil para redarguirnos, reprende y nos enfrenta con nuestra realidad del pecado. Usted lee la palabra de Dios, va a descubrir que todos hemos pecado, estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos. Y era todos. Esto no hay nadie. Hasta nacimos en pecado, según Salmos 51. Y luego nos dice que es útil para corregir, no solo revela el pecado, también proporciona la solución para el pecado, nuestra restauración en Cristo Jesús. Útil para instruir, aplica los principios bíblicos a nuestra vida diaria para poder vivir con rectitud delante de Dios. El objetivo de la palabra de Dios es perfeccionarnos, hermanos, proveer todo lo necesario para toda buena obra. El creador del universo y de la humanidad toma interés en su creación, proveyéndole un relato inspirado por él mismo para informar a su creación de su persona, su carácter y sus expectativas de su creación. Su punto B, no son fábulas artificiosas, sino la verdad. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y marqué eso. Lo que Pedro ha compartido lo ha visto. Y luego sigue adelante en el verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora Pedro añade, no solamente vio, pero también oyó. Pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Continuamos con el verso 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Ahora dice, a pesar de que fuimos testigos, nosotros vimos y escuchamos, aún superior a eso es la palabra profética. Porque ¿acaso no es cierto que todos podemos estar viendo lo mismo y llegar a diferentes conclusiones? Todos podemos estar escuchando lo mismo y concluir que escuchamos algo diferente. Alguien puede estar viéndome ahorita y si de repente se oscureciera la pantalla y yo preguntara qué color de camisa tuviera, ahorita van a prestar atención, pero si lo hiciera, de repente muchos de ustedes comentaran diferente. Lo que vemos y lo que oímos a veces no son tan fiables, pero la palabra profética sí lo es. Vuelvo a repetir el verso. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Le da un énfasis a la palabra profética y luego nos explica el por qué. Nos dice primeramente que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que de repente hay una visión y nosotros interpretamos la visión. No. Dios no la interpreta a nosotros. Dios la interpreta a los discípulos. Recuerdan bien que cuando Jesucristo empezó a hablar en parábolas, los discípulos le preguntaban después y Jesucristo tomó tiempo para explicarles el contenido y el significado de la parábola. El ser humano no es lo que escribió aquí de las profecías, no son interpretaciones. Porque dice aquí que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, o sea, esto no nace en el hombre. El hombre ve y decide poner lo que él interpreta según él vio, y él interpreta lo que él quiere según su voluntad. No. Dios sobrepasó la voluntad de ellos y sobrepasó los pecados de ellos. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, aunque el carácter de ellos se manifiesta en la Escritura, en el vocabulario que usan y que conocían, sin embargo es el Espíritu Santo que está hablando por medio de ellos. Y hermanos, si es el Espíritu Santo que está inspirando y es la inspiración tras las Escrituras, eso le da una autoridad a la Escritura, le da una validez que ninguna otra escritura puede clamar para sí misma. Pedro, después de amonestar de los falsos profetas y maestros, hace lo mismo que Pablo hizo con Timoteo, en lo que lo oímos hace poco. Acuérdate, le dice. Pedro denuncia a los falsos profetas y maestros y procede a explicarle a su audiencia la autoridad y autenticidad de la palabra de Dios. Les informa que la Escritura no es de interpretación privada y que no fue traída por voluntad humana. Elimina la humanidad. La única cosa que no elimina es la mano, el lápiz y escribir. Y trabaja con la mente y el vocabulario y los conocimientos que tiene. Les informa que la Escritura no es de interpretación privada, ya les dije. Lo único que hicieron los escritores fue manualmente escribir las Escrituras según el Espíritu Santo los inspiraba. Las Escrituras no es un producto de tantas voluntades personales, sino de una voluntad, y esa del Espíritu Santo. Lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos y estudiantes, son las palabras del Espíritu Santo, en pocas palabras. El punto número 2. La Escritura es revelación de Dios. La creación revela la gloria de Dios. Lo que vamos a leer aquí es la revelación de la naturaleza. La revelación que recibimos de parte de Dios, de la naturaleza. Estamos hablando de la revelación de la palabra de Dios y la revelación de la naturaleza escrita por inspiración del Espíritu Santo en la palabra, en las Sagradas Escrituras. Abra sus Biblias al Salmos 19, verso 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La naturaleza nos provee una tremenda revelación de Dios. Dice aquí que el sol representa la gloria de Dios y que dice que nada se esconde de su calor. Y nadie puede esconderse de Dios.
El verso 1 declara que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tenemos que tomar en cuenta que en esos días los idólatras pensaban que los cielos y el firmamento eran dioses. El salmista contradice esta falsa conclusión. Lo que el autor nos dice es que Dios es el creador de todo. Por consecuencia, todo habla de Él. Todo revela de Él. El salmista también declara que su Dios es el único verdadero y glorioso soberano Señor sobre todo lo que existe. Él lo crió, Él lo controla. Este salmo provee una revelación de Dios por la naturaleza, pero luego también por la escritura, porque lo tenemos escrito. Tenemos dos revelaciones dentro de un salmo 19. Como Dios crió el sol y como el sol, como esposo y como gigante, provee calor con regularidad. Hay una constancia allí. Este no fue un accidente, una explosión, como diría la gente. Hay una estrategia tras de esta creación, hay una constancia, regularidad que muestra una persona sabia. La creación no fue un accidente, fue un perfecto plan del Creador. El sol es tipo de la gloria de Dios y la creación de su poder. Su creación, como su palabra cuenta la gloria de Dios, anuncia la obra de sus manos. Su creación, como su palabra cuentan la gloria de Dios también. Toda la tierra habla de su revelación, confirmando su existencia. Tenemos las Sagradas Escrituras y tenemos la creación proveyendo una innegable revelación de Dios. Si usted llegara a una cabaña en estado de perdición y condenación y encontrara cartas escritas, no dijera usted que fue una gran explosión. Usted diría, aquí estuvo alguien escribió esto. Y alguien hizo esa silla, y alguien hizo esa mesa, y alguien hizo esto y esa cama. O sea, la creación es evidencia que hay alguien que lo hizo todo. Hay mucha regularidad en ello, hay mucha constancia. La palabra infunde nuevo aliento, su punto letra B. Lo encontramos en el mismo Salmo, el Salmo 19, versos 7 al 14. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Que Jehová, roca mía y redentor mía. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. La información compartida por el autor es indicación de la presencia divina de Dios, hermanos. Usa varios sinónimos para explicarnos cómo podemos aferrarnos más a la palabra de Dios. Primero, le llama la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Se me viene a la mente a Pedro y a Juan delante del concilio, que los miembros del concilio no podían creer la sabiduría de Juan y Pedro, y de repente concluyen
pero estos anduvieron con Jesús. Un simple pescador, o dos simples pescadores. Y dejó atónitos en cuestión de su conocimiento y explicaciones de la ley, que los maestros de la ley no podían contener contra ellos. Y dice así aquí, dice, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Alegran el corazón porque son justos, no cambian, no tenemos que andar adivinando. Por eso digo, la Biblia no es verdad relativa, no es determinado por su interpretación de la Biblia, no. Son rectos el mandamiento de Jehová y que alegran el corazón, y nos alegran porque si ya los conocemos podemos aplicarlos. Y Dios de repente no nos va a cambiar la regla. Fuera triste que nosotros empezáramos en un trabajo y nos dijeran que llegáramos a las 7, pero mañana que llegáramos a las 8 y usted llega a las 7 como siempre acostumbra, llegaste muy temprano, vete al estacionamiento y espera. ¿Y por qué? Pues ahora vamos a empezar a las 8 y mañana no sabemos. Con la palabra de Dios siempre sabemos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Eso causa alegría al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos permite ver cosas, nos revela. No sé de ustedes, pero cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, de repente como si, empecé a ver cosas que no había visto antes de Dios y no había comprendido. Y dice aquí que alumbra nuestros ojos. Le trae luz para que podamos ver con claridad cosas que antes estaban en oscuridad. Y la palabra de Dios es lámpara. Y me estoy adelantando un poco, perdonen, pero me emociono. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Para el autor, las Sagradas Escrituras son deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado. Hermano, usted puede tener todo el dinero en el mundo, pero si no entiende la palabra de Dios, usted está perdiéndose el verdadero tesoro que Dios nos ha dado, y no es oro. Porque dice Pedro que el oro es perecedero. La palabra de Dios permanece para siempre. Dice también que la palabra de Dios es dulce más que miel, y que la que destila del panal. De niño me acordaba que llegaba gente con panales de miel, oiga, comprarlo ahí, qué frescura, qué dulzura. Hablando de los juicios de Jehová, el autor dice que es amonestado con ellos. Descubre que hay grande galardón en guardarlos. Si conocemos la palabra de Dios y la hacemos, Señor, hermanos, hay galardón, hay bendición para que cumpla. Mire, uno de los galardones para aquellos de ustedes que manejan las calles según las leyes es que nunca les dan infracción. Lamentablemente no todos hacen eso, pero si lo hiciéramos, nos dice aquí que hay grande galardón en guardar las leyes. Habrá paz. Eso luego incluye otros beneficios de las Sagradas Escrituras. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? La palabra de Dios nos los descubre, los trae a la superficie. Leemos la palabra de Dios, de repente trae convicción de pecado y de justicia a nosotros. Nosotros sin la palabra de Dios somos incapaces de comprenderlo. Preserva también de las soberbias para que no se enseñoreen de uno. La verdad de la palabra de Dios nos evita que nosotros nos creamos algo cuando la palabra de Dios dice que somos polvo. Y lo interesante de todo eso, sabiendo que somos polvo, Dios de todos modos se interesa en nosotros. En conclusión, confiesa que Él será íntegro y estará limpio de gran rebelión si sigue y obedece la palabra de Dios. Termina con una petición a Jehová, a su roca y su redentor.
Dice, sean gratos los dichos de mi boca delante de ti. En otras palabras, según voy aprendiendo de la palabra de Dios, que mi conversación se ajuste a las verdades absolutas de la palabra de Dios. Sea grato la meditación de mi corazón delante de ti, que en lugar de estar meditando en innumerables cosas mundanas que no tienen beneficio alguno, que en lo que estamos leyendo la palabra de Dios en nuestra mente empieza a activarse y a pensar en cosas gloriosas de Dios. Él pide, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca, que sea grata la meditación de mi corazón. Punto número 3, la escritura de dirección divina. La escritura da dirección divina. Su punto A, en las etapas de la vida, en el Salmo 119, versos 105 al 110. Salmo 119, versos 105 al 110. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Miren lo que dice el autor del Salmo 119 en estos versos. La palabra de Dios es lámpara para los pies, es lumbrera para el camino. Los juicios son justos. Es tu palabra, son tus juicios, es tu ley y son tus mandamientos. No son de hombre, son de Dios. En nuestra vida diaria la palabra nos sirve para tomar pasos seguros y no tropezar, hermanos, emocionalmente, espiritualmente. En tiempos de sufrimiento y de angustia debemos de confiar en sus juicios justos, su palabra, su ley y sus mandamientos. A no buscar por otro lado, no vamos a encontrar nada superior a la palabra de Dios. Debemos seguir fiel a su palabra en medio de todo y bajo toda circunstancia, no importa que estén haciendo los impíos. La palabra de Dios es constante. No solamente es para los tiempos de monte de transfiguración, es para tiempos de valle de sombra de muerte también. Su punto B, hasta el fin debemos hacer esto. Dice Salmo 119, versos 111 al 112. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. En tiempos de peligro y lucha podemos encontrar alegría cuando nos mantenemos fiel a su palabra, porque son el gozo del corazón, hermanos. Tuve un amigo que abandonó el púlpito por una temporada. La iglesia injustamente lo acusó, lo llevaron a corte, y a pesar de que lo encontraron inocente, la iglesia lo echó fuera y él quedó lastimado. Y dejó el ministerio, y a los 10 años nos volvimos a encontrar. Tuvimos una linda y preciosa conversación donde él me confesó el error que hizo. Él dejó que la gente determinara la reacción de él en lugar de dejar la palabra que determinara, en lugar de dejar que Dios lo determinara. Y es básicamente lo que está diciendo el salmista. Deberemos de perseverar en la palabra y que la palabra dicte cómo respondemos a tiempos de peligro o luchas emocionales, físicas, personales o espirituales.
porque podemos encontrar alegría en medio de todo eso, porque la palabra de Dios sigue la misma. Y en la palabra de Dios descubrimos promesas para nosotros, que siguen vigentes, señores. Debemos ser fieles a la palabra de Dios hasta el fin. No importa por qué nos espere el día de mañana y que tanto tiempo dure esta pandemia. Debemos seguir fiel a la palabra en todo tiempo, bajo toda tempestad. Porque nosotros hemos construido nuestra vida sobre la roca, hermano. Y venga tempestades, vientos, relámpagos, venga lo que venga, natural, espiritual, político. Hay que seguir firmes hasta el fin. No hay nada mejor para nosotros. En lugar de dejar que otros o circunstancias dicten nuestras respuestas, debemos dejar que la palabra de Dios determine cómo respondemos, porque las Sagradas Escrituras deben de ser el gozo de nuestros corazones. La lección en una oración, la Escritura es divinamente inspirada, es revelación de Dios y provee dirección divina para nosotros. Mi esperanza es que de esta lección despertemos personas que se dediquen más a la lectura bíblica, a leerla de pasta a pasta. Les aseguro que no se van a arrepentir. Yo no me he arrepentido. Y le doy gracias a Dios cuando Él puso ese hambre en mí. Y yo respondí. Y me sacié de la palabra viva y el agua viva. Y sigo haciéndolo. Y con la ayuda de Dios seguiré haciéndolo hasta el fin. Los espero el domingo siguiente para otra lección de la importancia de las Escrituras. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y gracias por sintonizarnos.